Buenas noches. Hablaremos hoy de Microsoft Access, presentado por Ley Clavijo Rivera, tecnóloga en gestión administrativa, ficha 631156. Los objetivos. Conocer los gestores de base de datos como herramienta para almacenar y acceder a los datos de forma rápida y estructurada, identificando así los elementos de la base de datos y crear una base de datos, diseño de tablas, identificación de determinados criterios que se apliquen a los diseños de consulta, identificando los datos mediante formularios y sus presentaciones a través de informes. Su justificación. En el desarrollo de las aplicaciones centrales de manejo de los datos han adquirido una importancia del primer orden de cualquier empresa o profesional, por el cual debemos saber programar el lenguaje para tener claro y que pueda hacer un buen efecto en la base de datos. Hablemos de, como tal, el programa. El programa pues está dentro del paquete de Microsoft Office, ¿sí? Mediante computador o software que tiene la determinación de él pues es diferente, entonces lo mostré de una forma muy diferente porque cuando yo lo busco en un computador normal, entonces se abre pues como tal inicio, programas, accesorios, vamos a Microsoft Office y encontramos pues todos los programas, entre ellos está Excel, PowerPoint y este programa que vamos a trabajar. ¿Qué es este sistema? Este programa es un sistema de gestión de base de datos incluidos en un paquete de programas de Microsoft Office, lo que decía ahorita. De igual forma es un gestor de datos que recopila información relativa a un asunto como el siguiente de pedidos de clientes, ¿sí? Entonces, ¿qué son las tablas de Microsoft Office, de Microsoft Access? Y cómo podemos crearlas. Entonces, son objetos fundamentales de la base de datos donde se conserva toda la información. Es la unión de bases de datos que se almacenan en las tablas en datos organizados. Entonces, ¿cómo crearla primero? ¿Cómo la creamos? Entonces, entre ellas se hace una secuencia, entonces, por los cuales se unen pues unos registros en cadena entre ellas. Como vemos en la primera imagen, vamos a la parte superior de la base, ¿sí? O sea, del programa como tal. Ahí vamos a encontrar la tabla de estado. En la tabla de estado encontraremos pues inicio, crear, datos externos, herramientas de base de datos. Entonces entraremos a crear. Primero lo que vamos a hacer es crear. En la segunda imagen, a mano izquierda, encontramos una imagen pequeñita que dice tablas. Le damos opción ahí y en la última tabla ya nos aparece como tal la tabla, ¿sí? Entonces, pues tomé la imagen en un archivo que ya tengo. Entonces, pues obviamente que como es nueva aparecerá tabla y ahí podremos ingresar pues como tal los datos. Bueno, entonces, después de haber creado la tabla, o sea, se puede hacer y jugar con esa tabla, ¿sí? Antes de ingresarle pues como tal datos. Entonces, en la tabla, veamos que en la primera imagen es donde vamos a agregar pues los campos existentes. O sea, en los campos existentes están pues todo lo relacionado con ella, ¿no? Encontraremos lo que es pues básicamente nosotros colocaremos si lo vamos a dividir como empresas, entonces colocaremos en una tabla de códigos y pues referente, o sea, tiene que ser una clave principal. La clave principal de las tablas puede ser el código, el número de la cédula, perdón, y su codificación. Entonces, decimos que eso es lo primero que debemos hacer, ¿sí? Al ya tener eso, vamos a encontrar una parte,
en la primera imagen vemos que hay una imagen donde dice relación. Entonces, la relación como tal, en la última imagen vemos lo que nos muestra ese link, por decirlo así, o ese enlace, nos va a desencadenar nos desencadena como tal la relación, o sea, por lo menos. Entonces, en una tabla están los datos personales, en otro están los datos de la empresa y en el otro los cargos. Y entonces ahí encontramos todo tipo de información, como nombre, el documento, los apellidos, es lo que hablábamos ahorita. Si nos damos cuenta, cada una de ellas tiene una clave principal. En este caso, en los datos personales el documento, en el dato de la empresa es el NID, en cargos es el código. Era lo que hablamos ahorita. Para ingresar ya como tal los datos y todo eso, debemos darle una opción en la cual vamos a mostrarlos. O sea, para que tengamos esta relación como tal, debemos ingresar a mostrar la tabla. Entonces, ¿cómo la vamos a mostrar? Relaciones directas es mostrar tabla, que los indica en la mitad de la barra de estado, y ahí nos aparece como tal la tablita pequeña, que es donde ingresamos. Ahí aparecen todas las tablas de relación. Y la primera imagen que está arriba, entonces es donde vamos a desencadenar como tal las claves para todo. Entonces dice descifrar contraseña, ¿sí? Entonces, esperemos que en esta imagen ya después de haber creado la tabla y como tal, tener todos los archivos o toda la información adentro, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ver la clave principal? Entonces, nos ubicamos en la parte superior, donde dice ver, le vamos a dar clic en él y vista de diseño. Entonces, ahí consecutivamente nos va mostrando y en la última dice clave, es la clave. Entonces, ¿cuál es la clave? El código del cargo. Eso es muy sencillo. Entonces, la primera imagen, pues vamos dando como el enlace o el desencadenamiento de lo que estamos explicando. Hablemos de lo que es crear consultas. ¿Cómo crearemos consultas? Pues para crear consultas vamos arriba en la parte superior, buscamos crear y buscaremos la parte donde dice diseño de consultas. Entonces el diseño de consulta le damos clic donde nos indica la flecha, automáticamente nos va a mostrar en la última imagen un desenlace o una imagen donde nos muestra la consulta, o sea, nos da la consulta, pero nos bota la tabla. Entonces, ¿qué haremos? Seleccionamos todas las tres tablas que aparecen en ella, en esa tabla, le damos a agregar y damos a cerrar. Con ella nos va a aparecer esta imagen que nos muestra las tablas otra vez organizadas, su clave principal, y en la otra imagen veremos cómo en la parte inferior se le agregan los datos. Entonces, digamos que de los datos personales vamos a crear la consulta de producto falso. Entonces, colocamos primero documentos, nombre, apellidos y contrato de aprendizaje. Entonces, debajo de contrato de aprendizaje colocamos ascendente. Y debajo del chulo que aparece o donde dice mostrar con un chulito, colocamos falso, ¿sí? Entonces, después de ya haber seleccionado como todo eso, pasamos a ejecutar, que es en la parte superior, hay como un interrogante rojito, le damos ejecutar y automáticamente nos va a aparecer las personas que no tienen contrato de aprendizaje. Entonces, ese es el resultado que vamos a desencadenar de la tabla, de la consulta que estamos realizando.
Creemos ahora el diseño del formulario. Entonces, ¿cómo crear el diseño del formulario? Entonces, el diseño del formulario es lo mismo. Entramos a crear, buscamos diseño de formulario como nos indica la flecha que está en la misma barra de estado. Sigue en la barra de estado, pero en la parte final, al lado izquierdo, perdón, al lado derecho. Se sigue de ella, nos va a aparecer el diseño del formulario como tal, que es en una cuadrícula. Y por último encontraremos, o lo que vamos a hacer, es agregar los campos existentes, ¿sí? Al agregar los campos existentes, como veremos en la siguiente diapositiva, es muy fácil. Entonces, al darle a agregar campos existentes, nos aparece como en la primera imagen, las tablas. Entonces ya nos aparecen todas las tablas, entonces dice cargos, datos de empresas y datos de personal. Le damos clic en datos de personal y ahí nos despliega lo que son documentos, nombres, apellidos, toda esa información. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues seleccione uno de ellos, doble clic y automáticamente va a aparecer en la cuadrícula, como nos muestra aquí, el ingreso de los datos de tablas. ¿Sí? Entonces, ya después de haber ingresado todos los datos, porque todos tienen que estar, o sea, en ese formulario tienen que estar todos los datos que están en la lista de campos, por lo menos en datos personales, que fue lo que agregamos ahí, tienen que estar completos. Después de haber hecho eso, pasaremos a agregar botones. ¿Cómo agregamos botones? En la parte superior hay un enlace que dice botón, cuadro de texto, etiquetas. Entonces damos botón, seleccionamos en el formulario, nos aparece la imagen de comando 11, entonces decimos que después de haberlo seleccionado ahí en el formulario, nos despliega una ventana. En la ventana nos van a aparecer varias opciones, la que queramos colocar. Las más opcionadas para colocar en un formulario son ir al primer registro, ir al registro anterior, ir al registro siguiente, ir al último registro. Seleccionemos por lo menos en este caso ir al primer registro. Entonces, al darle ese primer registro, en la segundo le damos Enter, después sigue una información, dice imagen, ir al primer registro, eso lo dejamos sin cambiar, o sea, lo dejamos quieto, damos siguiente, y por último encontramos comando 11, no modificamos nada, simplemente dejamos así y damos finalizar. Al finalizar nos aparece el icono del botón de diseño. Entonces, en este caso es ir al siguiente, ir a la página principal, ¿sí? Ese es el botón. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a terminar como tal lo que es esto. Entonces, vamos a colocar el logotipo. Entonces, en la parte superior encontramos, como indica la flecha, el logotipo. Seleccionamos y escogemos la imagen que queramos, la colocamos y después de haber colocado la imagen, entonces en la parte de abajo también viene el pie de página del formulario. En esta versión, entonces, ya hemos creado como tal lo que es la parte del encabezado, el texto, lo que va a ir en mi formulario con mi botón, los botones de comandos y por último se organiza todo como quede. Debemos darle clic en ver, que está como le indica la flecha al lado izquierdo. Le damos ver, la opción ver, después le vamos a dar la opción lista de formulario y automáticamente nos despliega una imagen en la cual aparecen todos los datos que se seleccionaron o que se colocaron en el formulario de la cuadrícula. Es el mismo, solo que se ve en vista de diseño. O sea, lo realizamos en vista de diseño, pero lo tenemos que ver en vista de